Egunon. Hablemos un poco del proceso constituyente de Chile, porque hace relativamente poco, el 15 y 16 de mayo, se produjeron las elecciones a elementos constituyentes para echar a andar la convención constitucional, bueno, pues que fue aprobada en referéndum con prácticamente un 80% de voto favorable respecto al cambio de la constitución del país respecto a 1980, que es cuando se hizo en pleno periodo de la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte, cuya familia tenía un casoplón aquí cerca en Plencia, es decir, son originarios del País Vasco, como cierto presidente llamado Salvador Allende, que también era vasco. Cosas de América y los vascos. ¿Por qué es importante que haya una elección constituyente, una convención constitucional en el Chile del siglo XXI respecto a cambiar una constitución que por lo demás ha funcionado prácticamente 40 años en dictadura y en democracia y no ha sido cambiada? ¿Por qué? Pues fundamentalmente por una razón, y es que la democracia tiene que ser forma y fondo, no solamente el hecho literal de la ley, sino la forma en la que se hace la ley. Ejemplo práctico, 3 países en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Francia seguía teniendo la constitución de la Tercera República y había pasado lo que había pasado desde el año 40 al 44 con el periodo de la Francia de Vichy. Y por lo tanto era absolutamente necesario e imprescindible que Francia se dotara de una nueva constitución debido a que la anterior no solamente había quedado obsoleta, sino había sido manipulada por los Laval o los Pétain para sus propios fines. Por lo tanto, una experiencia contra el fascismo de no solamente Hitler, Mussolini o Franco, sino también del fascismo francés, con el ámbito este de la Francia de Vichy, era absolutamente imprescindible poner negro sobre blanco unas normas de convivencia que hubieran salido no solamente de aprendizaje del periodo anterior, sino también de la propia voluntad y vocación de los franceses. Italia, la constitución fue violentada ya en el año 22 con la marcha sobre Roma, dándole el mando el rey Víctor Manuel a Benito Mussolini para que liderara un gobierno, y después hubo una serie de elecciones trampeadas y parcheadas por el propio brazo fascista, aunque formalmente había una democracia corporativa y orgánica que fue la que permitió en el año 43 la sustitución del señor Mussolini por un general que fue al final el que acabó negociando la paz con los aliados y cambiándose de bando. Cosa que, por cierto, Italia ya hizo en la Primera Guerra Mundial porque formalmente tenía un acuerdo con las potencias centrales, pero cuando llegó el momento de la verdad se declararon neutrales y posteriormente entraron en el bando de los aliados. Por lo tanto, esto de empezar la guerra con unos y terminar la guerra con otros es un clásico italiano, como los espaguetis. Pero al final de la guerra, cosa que pasó por ejemplo con el rey de Mayo en el año 46, si no recuerdo mal, pues trataron de exculpar al elemento monárquico de la sucesión de acontecimientos ligados al origen de contaminación al asumir el mandato de Benito Mussolini como primer ministro de Italia y todo lo que vino después, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la vinculación de la monarquía con el fascismo trataba de hacerse ver como que estaba vinculado en la cúpula. Ese es el rey que estaba vinculado y por lo tanto su hijo está limpio de polvo y paja. Pero hubo un referéndum específico, monarquía o república, y a pesar de ese mes que empezó el nuevo rey, Víctor Manuel III, pues fue rey durante un mes, pero los italianos dijeron, monarquía fuera, más allá de toda duda. Y hicieron una constitución republicana basada en la experiencia previa de todas las décadas precedentes y la actualización de las normas de convivencia respecto a aquellas circunstancias y vicisitudes que vivieron los italianos en el periodo de la dictadura fascista de Benito Mussolini. Alemania. La Alemania, que en los años 20 hizo la constitución de la República de Weimar,
después del periodo de la Primera Guerra Mundial y el elemento de cambio y abdicación del Kaiser. Pues ese periodo de los años 20 y los años 30 fue un periodo en el que la misma constitución estuvo vigente y cuando llega el canciller Hitler sigue manteniendo la constitución de Weimar, sigue formalmente en vigente incluso en el año 45 cuando se produce la entrada de los soviéticos en Berlín el 2 de mayo del 45. Formalmente sigue en vigor, pero hubo una ley habilitante del año 33 que hizo posible un cambio sustancial en la forma de interpretar la Constitución, como supuso esa ley habilitante que fue votada por los miembros del partido nazi. Al KPD, a los comunistas, se les expurgó del Parlamento, cosa curiosamente que está haciendo actualmente un tal Erdogan con los cerca de 80, más o menos también eran 80 los diputados comunistas en aquella asamblea, los diputados kurdos en el Parlamento de Turquía, que son cerca de 80 y también tratan de ser eliminados solamente porque son kurdos y los kurdos son terroristas y los terroristas son malos y esta gente son muy malos por ser kurdos y terroristas y gente mala. Pues a los comunistas se les expurgó del ámbito parlamentario del Reichstag y a los socialdemócratas, bueno, pues fueron los únicos, es curioso porque es reseñable para la historia, fueron los únicos que votaron en contra de esta ley habilitante del Tercer Reich que posibilitó la fusión cuando el presidente Hindenburg fallecería el año posterior, en el año 34, fusionar la presidencia con la cancillería y hacer la figura del Führer, del Reich alemán. Los socialdemócratas fueron los únicos que votaron en contra. Toda la playa de partiditos del centro-derecha votaron a favor de la ley habilitante, cosa que posteriormente han aprendido mucho y han tenido muy en cuenta todas esas circunstancias y vicisitudes, como por ejemplo Konrad Adenauer al establecer la ley fundamental de Bonn, que es actualmente todavía la ley constituyente del Estado alemán, sobre todo con la incorporación del ámbito de la República Democrática Alemana. Pero hicieron una constitución absolutamente nueva porque la anterior estaba viciada y además era de hacía muchos años y décadas, de principios de los años 20. Y aunque había seguido en vigor formalmente, bueno, pues fue manoseada y violada por los nazis, pero formalmente se podía decir que la Constitución estaba en vigor durante todo el periodo dictatorial. Y aún así, pues bueno, pues precisamente por eso la necesidad era objetiva respecto a la renovación de la norma de convivencia entre alemanes en el posterior de la Segunda Guerra Mundial. 3 países, Francia, Italia, Alemania, y hay muchos más que tuvieron la necesidad de hacer lo que Thomas Jefferson sugirió, como aquello de cada generación tiene la necesidad de establecer sus propias normas de convivencia, solo que en el ámbito de los Estados Unidos se establecieron la norma fundamental de una forma corta, con una serie de articulados concretos, un elemento básico de forma de funcionamiento, y posteriormente se establece la posibilidad de añadir enmiendas hasta un ámbito de 26, si no recuerdo mal, con el posterior elemento de ratificación a nivel de los estados para que puedan entrar en vigor y luego pues, es decir, la Constitución se puede actualizar. Por ejemplo, esas constituciones posteriores han sido actualizadas en Francia, en Italia, en Alemania, hasta un nivel de 60 modificaciones, como puede ser la Constitución francesa del año 58, si no recuerdo mal, y la italiana también. Es decir, debe conjugarse la adopción de una Constitución nueva con el elemento de poder actualizarla con el paso del tiempo para no hacerla como en el ámbito español, que en el siglo XIX hubo hasta 12 constituciones en el periodo de un siglo. Claro, cada nuevo gobierno se traía una constitución nueva de la mano.
Y es importante, sobre todo, señalar las constituciones como un elemento que entra en vigor, porque cuando tú haces un proyecto de constitución, eso no significa ni que se discuta en el ámbito legislativo ni que se vaya a entrar en vigor. Por lo tanto, es importante todos los elementos que hacen una constitución de serlo. Por ejemplo, el hecho de una garantía jurídica superior, porque todas estas circunstancias están recogidas en Hans Kelsen, austríaco, que en el año 1920 estableció un concepto de elemento superior, como fue el Tribunal Constitucional, como ámbito de control de la constitucionalidad en el Estado. Es decir, un tribunal especial cuyas funciones, por ejemplo, en los Estados Unidos, dado que es un sistema previo y no incorporado a la novedad de Hans Kelsen de 1920, es el Tribunal Supremo el que establece el control constitucional en la República Americana. Pero en el ámbito europeo, después de las constituciones que se han ido haciendo, después ninguna constitución es previa del año 1920 en Europa, si no caigo en error, no tendría ningún problema en reconocerlo, pero creo que todas las constituciones, sobre todo las importantes, son de posteriormente a 1920, por todas las circunstancias que se han vivido en Europa y que han ameritado la constitución de un nuevo pacto entre hermanos en los países, de una forma nueva de las normas de convivencia, pues tiene que ser de difícil actualización, porque no se puede estar todos los días actualizando la Constitución con una nueva, ni siquiera haciendo modificaciones a lo tonto y a lo loco si no tienes una mayoría sustancial que quiera incorporar esa modificación al régimen y al texto constitucional. Y por lo tanto también necesitas una forma de control constitucional propio y aparte, como es un tribunal constitucional que dicte lo que está bien adaptado a la norma suprema o no. Por lo tanto, son elementos que hacen especial un elemento constitucional para ser una norma de convivencia en la que se tiene que llegar, por supuesto, por un amplio espectro en el que puedan confluir, esto es un poco como una cueva debajo de la tierra, en la que hay muchos caminos que confluyen en ese lugar central, y hay diferentes vías, un poco más anchas, más estrechas, con subidas y bajadas, con estalagmitas, estalactitas, son despejados, pero da igual porque al fin y al cabo todos, o la mayoría, una mayoría sustancial, llegan a ese espacio común que es el espacio de convivencia en el que los proyectos vitales de las personas y de los colectivos deben de poder llevarse a término, seas más de derechas, más de izquierdas, más conservador, más liberal, más de arriba, más de abajo, más del frente, más de atrás, o más de tu tierra o de tu pueblo. Por lo tanto, es un amplio espectro en el que puedan haber gobiernos de diferentes signos cuyas políticas se puedan llevar a término. Y por lo tanto es un ámbito muy necesario, muy especial de convivencia cuyo camino empieza a andar la concreción del ámbito constitucional de una nueva constitución, una nueva Carta Magna en el espacio de Chile, que, como digo, deberían de haberlo hecho nada más salir de la dictadura, porque estas cosas de normas de convivencia no solamente es la forma, sino también el fondo, no solo el fondo, sino también la forma, la ley y la forma en la que se llega a hacer esa ley. Y una ley suprema es la Constitución, y por lo tanto la forma en la que se forja es muy importante y no puede estar condicionada ni dictada al tambor ni al son de unos militares que coaccionan y condicionan la forma en la que se genera esa norma suprema. Y por lo tanto es muy aplaudible y muy reseñable y muy celebrable el ámbito en el que Chile pueda tener la aspiración, como digo, ratificada por referéndum, en el que el no a la Asamblea Constituyente fue mínimo, de cerca del 20%, si no menos. Por lo tanto, unas amplias mayorías quieren una nueva constitución y ahora tienen la Cámara Constitucional Constituyente, la convención que echará a andar próximamente y que tendrá esas elecciones que ya sucedieron el sábado 15 y el domingo 16 de mayo. Les deseo el mejor de los éxitos como elemento de convivencia y de futuro al país de Chile, sobre todo para mis amigos que viven allí.
Y ese será un paso fundamental y estratégico para establecer los cimientos de un Chile no nuevo, porque pueden establecerse cosas que ya estaban, pero una forma de vivir en democracia con formas democráticas y una constitución hecha en democracia que pueda servir de base e impulso para un futuro mejor, un poco como cuando le dijeron a Pinochet en el referéndum del año 89-90, antes de la llegada de Patricio Aylwin, el primer presidente de la democracia, le dijeron no. Pero la campaña, que fue diseñada en parte bajo la égida de Ricardo Lagos, era con un arco iris, es decir no a Pinochet era decir sí a Chile. Una campaña en positivo, aunque tuviera que ser para decir no. Es decir, esa forma interesante de abrir el paso al Chile del futuro, al Chile del mañana, tratando de decir no a lo que tenía que quedar atrás, es decir, las formas dictatoriales de Augusto Pinochet Ugarte. Y como hijo de ese periodo está la Constitución de 1980 con raíz no democrática y por lo tanto, como eran las constituciones que eran de raíz democrática pero manchadas por el fascismo en Italia, en Alemania y en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que actualizar el pacto de convivencia con una nueva constitución. ¡Viva Chile! Y disfruten del periodo constituyente para esta generación y para lo que haga falta. Eskerrik asko, agur bat, beti jelpean.